Bien, hermanos, pues vamos a estudiar esta parte de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, describe algo muy importante. ¿Qué es lo que describe el apóstol Pablo? En una sola palabra, es el amor de Dios. Y cada uno de nosotros podemos decir que conocemos el amor de Dios, podemos decir que sentimos su presencia, que en tiempos de debilidad, de aflicción o de adversidad, podemos sentir ese abrazo como Padre Eterno, podemos decir que sentimos esa presencia de Dios en nuestra vida. Pero sin entender este tipo de amor que describe Pablo en esta carta a los romanos, es imposible, mis amados hermanos, imposible que podamos aceptar que el dolor, que el sufrimiento en el corazón juega un papel importante en nuestra vida. Hoy estaremos tratando este tema de sanando el corazón herido. Recordemos que el tema general del mes es tratando con el corazón, ¿verdad? Recordando las heridas del pasado, no solamente referente a una epidemia, no solamente referente a espacios de ausencia, sino también nosotros podemos hoy entender que nuestro corazón está quebrantado, lastimado por alguna situación o circunstancia que hayamos pasado, no solamente en el pasado, quizás recientemente, o que estemos viviendo en el presente. Pero si entendemos ese amor que describe Pablo a los romanos, va a ser posible entonces aceptar la importancia que el dolor juega en medio de la tempestad, en medio de la tribulación que a veces nos azota al ser humano. Y quisiera que recordemos un poquito, hermanos, antes de ir a Lucas, aquel hecho cuando que Jesús por la noche dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del río o del mar. ¿Recuerdan esa lectura, hermanos? ¿Dónde se encuentra? En el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 4, por favor. Ahí mismo atrás, unos capítulos anteriores, unos libros anteriores, capítulo 4 de Marcos. ¿Recuerdan dónde está esta parte de la escritura? Donde Jesús está con sus discípulos. Les dice: pasemos a otro lado. Suben a la barca. Y entonces Jesús y sus discípulos pasan una tempestad. Versículos 35 al 41, hermanos, por favor. Voy a leer solamente algunos versículos. Marcos 4, versículo 35, en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién dijo? Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Veamos algo importante, hermanos. En la vida del ser humano, en la vida del hombre, pasaremos adversidades, aflicciones, tribulaciones y tempestades. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros pasamos una tempestad? ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? Voy a quitarme un poquito de la boca. Se me pasó un poquito y no, creo que a lo mejor no se me está escuchando bien. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros pasamos una tempestad? Por lo menos hay dos. Una es el temor, otra es la incertidumbre. Y a veces cuando nosotros estamos en ese tiempo, acudimos a Dios. El más espiritual acude a Dios, ¿verdad? Y sabemos que nos va a responder, pero no sabemos cuándo y de qué manera. Jesús, dice la Escritura, que estaba
tan cansado, que entró a la barca, se puso en la popa y se echó a dormir. Y en ese tiempo, entonces, pasó la tempestad. Pero después, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Enfaticemos un poco también en esto. Versículo 1. ¿Qué ustedes lo que ve aquí? El versículo 35, perdón, de Marcos 4. ¿Qué es lo que ve? Aquel día, cuando llegó a la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que ve ahí en ese texto? Solamente en ese versículo. Sí, vamos a ir para allá. Todavía esto se desarrolla más adelante, pero cuando dice, cuando llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Cuando no somos espirituales, mis amados hermanos, nos sucede alguna circunstancia difícil, y mayormente las tempestades. La común pregunta es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Qué quieres de mí? Empezamos a cuestionar y pensamos que Dios, o le echamos la culpa pues a Dios. Pero ¿quién fue quien dio esta orden, hermanos? ¿Quién dijo pasemos al otro lado? Jesús. Fue el mismo que dio la orden, fue un mandato de Dios. Es decir, por mandato de Él estaban allí sobre ese mar embravecido. Por mandato de Jesús pasaron la tempestad, aquella noche oscura, donde se azotó la tempestad. Para nosotros la tempestad puede ser quizás un huracán, un terremoto, alguna preocupación, alguna enfermedad, quizás terminal, o la muerte de un ser querido, de un ser amado. Ese puede ser nuestra tempestad. Quizás el desempleo. Muchas circunstancias podemos tomarlas como tempestades. Y la enseñanza más común, hermanos, aquí es que hay un Dios que nunca nos pondrá en un lugar peligroso. ¿Han escuchado esa enseñanza, hermanos? Espero que no sea mía, porque si no, entonces ya me voy a contradecir. ¿Han escuchado que Dios, o nos han enseñado que Dios nunca nos pondrá en un lugar peligroso? ¿Han escuchado eso? Que Dios es amor y siempre nos llevará a delicados pasos. Esta segunda es una verdad. Pero el decir que Dios nunca nos llevará a lugares peligrosos es una falsa enseñanza. Porque Jesús lo hizo con los discípulos. Jesús mandó a sus discípulos a entrar en aquella barca para cruzar ese lago o ese mar. Y quizás parte del propósito de Dios pueda ser que los discípulos fueran enseñados en la importancia de la soberanía de Dios. Recordemos el texto, sigamos leyendo. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se ahogaba la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Despierta, maestro, porque estoy pasando esta adversidad, esta tempestad, porque tengo esta enfermedad. Pero somos como cristianos, somos hijos de Dios, somos adoptados. Ellos eran los discípulos de Jesús. Y Jesús estaba con ellos en esa misma barca. Podemos conocer que ese amor de Dios lo podemos expresar, que sabemos y que lo conocemos, pero muy pocas veces experimentamos el amor real de Dios, la presencia real de Dios. Aunque sabemos que Dios está con nosotros, pocas veces experimentamos ese amor de Dios, porque quizá nos olvidamos de que Dios es un Dios soberano, que es quien gobierna sobre todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Notemos algo más, hermanos, en esta parte de la Escritura: el poder de Jesús sobre lo creado. Es decir, levantándose, versículo 39,
reprendió al viento y le dijo al mar. ¿Qué le dijo al mar? ¿Y qué pasó después? Se calmó. Es decir, solamente con su palabra, con su sola palabra, Jesús calma el viento, da evidencia de su soberanía, da evidencia de ese Dios soberano. Es la misma muestra de poder cuando Dios crea los cielos y la tierra. Y Él dice, después de haber creado los cielos y la tierra, ¿qué dijo? Hágase la luz. Y fue la luz. Por la sola palabra de Dios, entonces, Dios creó. ¿Qué es lo que vemos aquí? No solamente la humanidad de Jesús, sino su divinidad. Que Él es el Dios soberano. Con esa sola palabra, Él calma el viento. Veamos también el versículo 40. ¿Qué es lo que ve hermano y hermana? ¿Qué es lo que hace Jesús después de calmar el viento? Les pregunta a sus discípulos. ¿Por qué están atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está su fe? En pocas palabras. ¿Por qué tienen temor? Muchas veces al corazón herido, las causas, ya las mencionamos, son diferentes circunstancias. Enfermedades, decepciones amorosas, matrimonios quebrantados, la muerte de un ser querido, muchísimas cosas causan dolor al corazón. Hoy queremos que nuestro corazón sea sanado y veremos la manera en que Dios puede sanar ese corazón. Entonces levantemos las manos. ¿Quién sabe que Dios puede sanar su corazón? Dios lo va a sanar. Pero a veces, hermanos, es necesario que Jesús nos enseñe nuevamente y nos indique lo que hizo con sus discípulos. Aquí lo que hizo Jesús no solamente fue mostrar su poder y su gloria, su soberanía, sino que este Jesús se propuso usar esa tempestad para que sus discípulos aumentaran su fe, para aumentar la fe de ellos en sus discípulos, porque estaban con el Maestro en la misma barca, pero el tiempo de la tempestad les causó temor y tuvieron que despertar al Maestro. A veces con un entendimiento muy superficial, hermanos, de la manera en que Dios actúa, perdemos todas las bendiciones de las lecciones que el Señor nos puede enseñar a través de las tempestades, aunque sean más terribles y dolorosas de la vida. Pero si tenemos un entendimiento muy superficial de la manera en que Dios actúa, nos vamos a perder la bendición entonces de cada lección que Jesús nos pueda enseñar. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Ahora sí vayamos pues al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Por favor, hermanos. Lucas capítulo 7. Vamos a leer solamente algunos versículos. Versículo 1. Dice la escritura de esta manera: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oían, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di, ¿qué dice?
di la palabra y mi siervo ¿qué? Será salvo. Recapitulando un poquito, hermano, nada más este texto, este pasaje. Un centurión, el encargado de 100 soldados, una persona que no solamente era quien gobernaba a 100 soldados romanos, sino que también dice que esta parte de los versículos 3 al versículo 6, al versículo 5, perdón, nos dice que era un hombre no solamente que le reconocía la gente, sino que también era una persona que tenía fe, una fe judía. ¿Por qué? Porque dice, versículo 5, aquellas personas que van a Jesús le ruegan, diciéndole, es digno de que le concedas esta petición. ¿Por qué nos edificó una qué? Una sinagoga. Da entonces que esta persona creía, era una persona creyente. Quizás un gentil, pero creía, estaba en esa parte. Entonces, dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a algunos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. A veces las circunstancias difíciles, mis amados hermanos, las adversidades y las heridas en el corazón, son porque no nos sentimos dignos de Dios, porque sentimos que hemos traicionado a Dios, a Jesús. Y a veces nos cuesta participar de la mesa del Señor. A veces decimos, no quiero ir hoy al templo porque pequé. Estamos aquí, hermanos, todos, incluyéndome yo, porque somos todos por igual, seres con corazones y con vidas imperfectas. Pero ¿sabe dónde se encuentra? No solamente en la casa de Dios. Es un lugar donde somos moldeados, donde somos perfeccionados, y no que seamos perfectos, sino que Dios perfecciona cada vez nuestro corazón, lo moldea cada vez más. Y aunque cada moldeada, cada tallón pueda causar dolor, pero estamos en el taller del Maestro. Y es aquí donde nos perfeccionamos con su palabra, donde nos fortalecemos con su palabra, donde el corazón puede ser sanado, puede ser restaurado. Y no porque sea el lugar, el edificio, o porque sea la casa de mi hermana Lucha que nos ofrece el espacio, sino porque la iglesia somos nosotros. Y los unos a los otros compartimos palabras de aliento, palabras de Dios, cantos y alabanza, y adoramos juntos a Dios. Y eso nos fortalece en unidad como iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero que dice, di la palabra y mi siervo será salvo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ¿qué es lo que hace? El versículo 9, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, ¿qué dice? Os digo que ni aún en Israel, ¿quién era Israel? ¿Quién es Israel? El pueblo elegido de Dios. Ni aún en su pueblo elegido había hallado tanta fe. Y lo vimos ahorita con sus discípulos, ¿verdad? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Solamente di la palabra. Mis amados hermanos, hoy, ¿qué es lo que hay en su corazón? El día domingo pasado veíamos cómo del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que está abundando en el corazón? Temor, incertidumbre. Y a veces el corazón está herido porque mi familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, me hicieron esto. Pero tengo en abundancia un temor. Y es lo que comparto, solamente palabras de temor, no palabras de aliento. En la misma iglesia también a veces podemos estar participando de eso. Conducirnos con temor
sintiéndonos indignos, y nuestro corazón no puede ser sanado, sentimos que no puede ser sanado. Pero hoy podemos decirle a Dios, en la persona de Jesús, abrir nuestro corazón y solamente que diga esa palabra y recibir la sanidad al corazón lastimado, al corazón herido, al corazón quebrantado. Quiero terminar con unos textos que compartí hace un momento con mis hermanos en un memorial, pero que es importante recordarlos. Y yo sé que este texto, este salmo, usted ya lo conoce. Voy a compartir dos salmos. Salmo 27, por favor, y después el Salmo 139. Vayamos primero al Salmo 139, por favor, hermano. Salmo 139. Quiero que me acompañe ahí. Hemos leído nosotros desde los versículos 14 al 18, en esta parte de este tiempo de culto. Pero quiero leer algunas palabras del Salmo 139, de los versículos 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, el versículo 4, ¿qué dice? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A veces, cuando nosotros nos ponemos a orar, pasamos la adversidad, buscamos a Dios, nos ponemos a orar, clamamos y nos responde. Pero nos olvidamos que la palabra de Dios está. Aún antes de hablar y dirigirnos a Dios, ¿qué dice aquí la salmista? Ya Dios lo sabe todo. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora, hermanos, el temor, la angustia, la aflicción, la adversidad que puede causarnos heridas al corazón a través de una tempestad. La reacción más común a veces es huir, a veces es guardar silencio, o a veces no regresar a la casa de Dios. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, ¿qué dice? Me hará tu mano y me asirá tu diestra. La diestra del Señor nos sostiene. ¿Cuántos estamos tomados de la mano de nuestro Dios, hermanos? Amén. ¿Cuántos nos hemos soltado de la mano de Dios? Quizás temporalmente, a veces muchos, la mayoría de las ocasiones. Quiero que me acompañe, por favor, ahora. Salmo 27, por favor. Termino con esto. Versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de avergonzarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para cambiar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Este es un salmo de seguridad compartido con la familia hace un rato, de seguridad y de fortaleza. Esto nos va a ayudar a enfrentar el dolor, aún en el tiempo de la angustia y de la ansiedad. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser la vida espiritual de nuestros hijos, puede ser una enfermedad terminal. No sabemos lo que pase y si algún día enfrentaremos este tipo de tempestades o de dolores en el corazón. Y ciertamente cuando nos dolemos, cuando pasamos ese tiempo de adversidad y de aflicción, es común soltar lágrimas. No sé, precisamente tiene que ser la muerte de un ser querido. A veces que vemos que la respuesta de Dios demora, que la incertidumbre toma control de nuestra vida, el no saber qué hacer. El estrés, la impaciencia, la incertidumbre puede causar que soltemos lágrimas. Pero este salmo es un salmo de seguridad, de fortaleza. Yo les decía a mis hermanos,
Con una mano nos podemos secar la lágrima, pero con la otra hay que levantarla, adorar a Dios y agradecerle por la respuesta que Él ya conoce y que vendrá a nuestra vida, porque será una respuesta que traerá paz al corazón. Esta respuesta nos hará que caminemos en esperanza, que caminemos con seguridad, aún en ese conflicto más difícil, porque a veces cuando creemos que las aflicciones de la vida nos hacemos fuertes, guardamos el lloro, el llorar, y estamos batallando por dentro, cuando la lágrima no sale, pero se llora por dentro. Ese es el conflicto más difícil de la vida del hombre. Pero el Señor es luz, es salvación, es fortaleza. ¿De qué manera entonces podemos sanar el corazón herido? ¿Cómo podemos sanar el corazón herido? Disponiéndolo, entregándolo para que Jesús sea quien llene espacios de ausencia, para que Jesús sea quien llene y crezca en ese corazón, lo renueve y lo restaure. Solamente a través de la disposición, abrir ese corazón y recibir la palabra de Dios. Hace 8 días les decía, encarnar la palabra. Jesús es la palabra encarnada. Dios se reveló al hombre a través de esa palabra escrita y esa palabra encarnada, pero ahora a nosotros nos falta encarnar esa palabra, esas promesas de Dios. En el conflicto difícil, hermano, en su dolor, en su corazón herido, en su matrimonio quebrantado, en el desempleo, en la enfermedad, el Señor es su luz, porque le va a dar sentido de dirección. Cuando usted se encuentre en incertidumbre, Él le va a acompañar, le va a guiar, aunque va en valle de oscuridad. El Señor Jesús es salvación para usted, es su salvación porque le va a ayudar a enfrentar cada crisis que podamos nosotros ver que quizás lleva la intención de destruirnos para siempre. Pero Jesús es salvación y Jesús es fortaleza, porque también le va a ayudar a enfrentar aquello que hoy nosotros llamamos tragedias. Vamos a cambiar la perspectiva, porque entonces como ese Padre Celestial, como ese consolador, como ese pastor, como aquel soberano que solamente dice la palabra, se presenta ante usted como ese Salvador, diciendo la palabra, y recibirá la sanidad en su corazón. Solamente salir el corazón, y quizás muchos lo hemos hecho ya. Quizás muchos ya hoy día podamos nosotros decir que ya recibí a Jesús, pero nos falta quizás dejarlo reinar en nuestras decisiones y en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro día de vivir. Si hoy en su corazón está dispuesto, le pido que se ponga de pie y terminemos con ese compromiso ante Dios, abriendo nuestro corazón ante Él, para que recibamos la sanidad al corazón, a nuestra vida y a nuestra familia. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Te alabamos, oh Dios, Dios de bondad, de misericordia. Porque, Señor, en esta hora hemos aprendido, Señor, que muchas veces podemos llamarnos cristianos, decir que somos hijos tuyos, pero a veces las adversidades, Señor, las circunstancias difíciles, las tempestades, Señor, que nos permites vivir, nos enseñan, Señor, tu soberanía y nuestro estado delante, Señor, de ti, de que no podemos, Señor, hacer nada apartados de ti, porque toma control el sufrimiento y el dolor y las heridas en el corazón. Pero, Padre, en tiempos de oscuridad, ahí nos guiará tu mano, Señor. Nos sostendrá tu diestra. Podremos pasar tiempos de oscuridad y tiempos, Señor, de tempestad. Pero aún en esa noche, Señor, tu luz resplandecerá, Señor, en nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú eres luz, tú eres salvación y eres fortaleza. Hoy queremos abrir nuestro corazón. Nuestro corazón está lastimado, está herido y quebrantado por diferentes circunstancias, y tú las conoces.
Y sabemos y reconocemos, oh Dios, que aunque estamos orando en este día, tú lo sabes todo. Y Señor, solamente di la palabra, Señor, para que nuestro corazón sea sanado. Aumenta nuestra fe y enséñanos a vivir, Señor, de tal modo que podamos agradarte con todo nuestro corazón. Postrarnos ante ti, Señor, y alabarte todo el tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén.